Bueno, pues está con nosotros el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Lloqui. Muchas gracias por venir aquí a Aragón Digital. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a ti también. Siempre vuestro interés por la cultura aragonesa, por todos sus proyectos, es un ejemplo. Tenéis una preocupación, una sensibilidad importante en un momento que creo que es muy destacado. La cultura aragonesa está viviendo una etapa espectacular y estáis siempre atentos a todas las iniciativas culturales aragonesas. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es obligada. El nuevo Centro Goya, que será una realidad previsiblemente en 2027, ¿cómo van esos trabajos? Con frecuencia me dicen que era una necesidad que la cultura aragonesa pusiese en el sitio que se merecía a Goya. Pero a mí me gusta contar que esta aventura no va de Goya, va de Aragón, de los aragoneses y las aragonesas, para reivindicar que Goya es lo que es por ser aragonés, que de otra manera, si no hubiera sido aragonés, si hubiera sido levantino, se parecería más a Joaquín Sorolla, o si hubiera sido andaluz, se parecería más a Julio Romero de Torres, y sería brillantísimo, pero no sería el genio de la historia del arte que es, porque Goya es lo que es por ser aragonés. Comparte con todos nosotros, con nuestro imaginario colectivo, con cómo somos percibidos los aragoneses y cómo nos percibimos a nosotros mismos, nuestra forma de ser, nuestro inconsciente colectivo. Goya lo comparte con nosotros. Por tanto, el Centro Goya es un proyecto que va a contar esa aragonesidad de Goya. No solo va a albergar una colección, que también, pero para eso también existen otros museos que guardan colecciones de Goya. Va a ser un centro que nos va a permitir recuperar esa aragonesidad de Goya. Ha hablado antes de la necesidad. ¿Era necesaria la creación de este nuevo Centro Goya? Aragón, después del Museo del Prado, es el mayor espacio goyesco del mundo. Pero no tiene un hilo conductor, no había un espacio que lo conectara. La Plaza del Pilar debe dar respuesta a ese problema, porque la Plaza del Pilar es un sitio emblemático a nivel internacional. Hablando en términos de física cuántica, es la masa crítica de Aragón en términos de presentación pública, en términos de turismo, en términos de visitante. Goya debe de estar presente en la Plaza del Pilar recuperando esa aragonesidad. Y este centro, que va a recuperar un espacio para albergar la colección de Goya en Aragón, para interpretarla desde este punto de vista y conectarlo con otros espacios goyescos dentro de la misma plaza, el Museo de la Fundación Ibercaja, el Pilar con su cúpula Regina Martyrum y el Coreto, el Museo Diocesano, la Lonja y, por supuesto, San Juan de los Panetes, que va a ser un centro de proyecciones inmersivas, era fundamental. Sin este centro Goya, ese conjunto de unidades no se conectarán y no conseguiremos reunir la energía suficiente para recuperar ese concepto de aragonesidad fundamental en torno a Goya. Ha hablado antes sobre la intervención del Goya muralista que se va a hacer en San Juan de los Panetes, que se va a hacer. ¿Cómo va la situación allí? Vamos a trabajar con la expectativa de que empiecen a realizarse las primeras pruebas con las primeras proyecciones inmersivas a lo largo de este semestre del 2025. Nos encontramos con alguna dificultad inicial porque no habría una planimetría levantada que permitiese un cálculo correcto de los proyectores que había que utilizar. Eso nos ha retrasado algo, pero bueno, seguimos con el calendario previsto. Hemos realizado ya las grabaciones para una primera proyección inmersiva del Goya muralista. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que va a durar a 4 años y que tenemos la voluntad de que se consolide más allá del 2028. Por tanto, nosotros en San Juan de los Panetes queremos hacer bien las cosas, las vamos a ir haciendo en fases, por tanto, para consolidar como la primera sala de proyecciones inmersivas sobre Goya en el mundo. Las piezas del Museo de Zaragoza de Goya viajarán a este nuevo Centro Goya. ¿Cree que afectará en cuanto al número de visitantes del Museo de Zaragoza que ya no estén las obras de Goya en ese emplazamiento? Bueno, el Museo de Zaragoza tenía serios problemas. El primer problema es que el Ministerio unilateralmente lo cerró. Por tanto, Aragón se ve obligado a abrir museos porque el Ministerio los cierra. Y los cierra sin tener en cuenta la voluntad, la opinión y las necesidades de los aragoneses unilateralmente. El Museo de Zaragoza va a ser ampliado en un segundo centro en la Plaza del Pilar. En realidad lo que estamos haciendo es hacer lo que no hace el Ministerio. Vamos a ampliar el Museo de Zaragoza. El Museo de Zaragoza ha sufrido mucho por causa de Goya. Me voy a explicar. Ha sido
montado y desmontado en tantas ocasiones que hoy sus colecciones se exhibían en 4 pasillos de la segunda planta. Un museo muy mal planteado por parte del Ministerio. Se ha hablado en muchas ocasiones de que los trabajos del Museo de Zaragoza se están retrasando. ¿Se puede hablar de fecha de reapertura ya? Aún seguimos con algo de retraso, pero es verdad que el equipo técnico, el arquitecto y el equipo técnico empiezan a ser algo más optimistas. Por tanto, no tenemos un calendario para su reapertura, que no depende del Gobierno de Aragón, pero sí vamos a estar vigilantes y exigentes en que los plazos se acorten lo máximo posible. En ese sentido, como a mí me gusta siempre decir, tenemos una buena relación con el Ministerio. Aragón ha conseguido tener visibilidad e interlocución directa con el Ministerio de Cultura. Eso es muy importante porque son muchas las comunidades autónomas que aspiran a esa interlocución con el Ministerio. Nosotros lo tenemos, lo hemos conseguido, vamos a ser cordiales, vamos a tener siempre la mano tendida, pero vamos a ser exigentes. Ahora hablamos de Goya, pero en este caso del cine, bueno, esta edición pasada de los premios hubo récord histórico de nominaciones en cuanto a Aragón. ¿Se ha planteado alguna vez que vengan los premios aquí, a la tierra? Bueno, el presidente siempre ha manifestado su simpatía a ese proyecto. Es obvio que en este ciclo podría haber una ventana de oportunidad para que eso pase, relacionado con el ciclo del Bicentenario de Goya, pero cuidado. Quiero que en esto tengamos una mirada responsable. Si eso pasa, será fruto de un gran esfuerzo colectivo y será en reconocimiento a que Aragón es tierra goyesca y es tierra de cine, ambas cosas. Será un esfuerzo, si eso pasa, un esfuerzo económico importante, porque siempre lo es, y debemos de hacerlo colectiva y orgullosamente los aragoneses. Pero quiero decir que nosotros no solo vivimos de los grandes eventos, que nosotros hacemos una apuesta por una cultura de ADN 100% aragonesa. Y en el mundo del cine, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Aragón desarrolla la mayor red de festivales de cine que hay en España, que nuestra apuesta por defender esa ventana de entrada a la industria del cine de los creadores aragoneses es de máximo nivel y que nos sentimos por encima de todo muy orgullosos de esa conexión con el territorio. En los últimos meses, bueno, hace unos días se anunció una nueva edición del Vive Latino aquí en Zaragoza. Ha habido grandes eventos culturales en Zaragoza, como la coronación de Fernando I. Quería preguntarle si es parte de su compromiso que estos grandes eventos lleguen también a todo el territorio, se expandan. Queremos ser lo más ambiciosos posibles en el número de eventos que programemos, especialmente sobre el territorio. Yo me atrevería a decir que casi al 100% sobre el territorio. Pero eso va a ir unido también a proyectos muy emblemáticos donde Zaragoza es una gran locomotora cultural, siempre lo he dicho, donde hay una coordinación institucional máxima con el Ayuntamiento de Zaragoza. Esta no es una legislatura donde se compita. Había un defecto en Aragón y es que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza tradicionalmente competían en la política cultural. Ese es un error que lo que hace es devaluar los proyectos culturales aragoneses. Vamos a presentar en los próximos días la reprogramación de la vida cultural de la comunidad autónoma, del proyecto de cultura que queremos lanzar, que va a tener 3 características, un ADN 100% aragonés, por tanto nuestra apuesta es exclusivamente y sobre todo sobre las industrias culturales aragonesas, porque la cultura aragonesa es la mejor de España, la más brillante, vive una edad de oro, está reconocido por el conjunto de la crítica en el mundo de las letras, por la Academia del Cine en el mundo del cine. La música aragonesa va a tener la mejor añada en este 2025 que se recuerda. Dijo en una ocasión que el Museo Pablo Serrano estaba a la altura del Guggenheim. Quería preguntarle, ¿en Aragón se concibe así? ¿Cree que somos conscientes de lo que tenemos? La cultura aragonesa está poblada de negacionistas. No es el único componente de la cultura aragonesa, como a veces se ha contado, pero sí ha existido una voluntad negacionista del éxito de la cultura aragonesa. Es muy repetida y conocida ese paseo de Luis Buñuel por el Paseo de la Independencia y un buen amigo se encuentra con él y le dice que ha visto su última película y le dice, pero Luis, es flojica, flojica. Eso del flojico se ha acabado en Aragón. Y
esto pasaba, había una mala relación de la comunidad autónoma con el Pablo Serrano, porque las distintas administraciones, las administraciones que nos han precedido, no comprendían la importancia de ese museo, se avergonzaban de ese museo, eran incapaces de comprender la importancia que ha tenido el pensamiento aragonés en la construcción del arte contemporáneo en España. El Novecento aragonés no se puede entender sin los grandes maestros aragoneses de mitad del siglo XX. Saura, Viola, Pablo Serrano, Juana Francés. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Pedro, por atendernos. Muchísimas gracias, Cristina, a vosotros y a toda la familia de Aragón Digital, siempre haciendo periodismo pegado al territorio. Enhorabuena. Gracias.